bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy un nuevo episodio de entrevista que este año tengo algunas entrevistas pactadas con personas que van a venir a traernos temas muy interesantes en cuanto a construcción de negocio, a estructura de negocio, a esto de seguir avanzando con los servicios que queramos ofrecer. Y justamente el día de hoy tengo a Marta Montesinos acá conmigo, sentada al otro lado de la pantalla, por más que estemos cerca, porque realmente estamos cerca, pero bueno, se hizo así, virtual, quien ayuda a emprendedores a construir un negocio que dure en el tiempo. Principalmente centrándose en ecosistemas de continuidad y por lo tanto hablaremos de todo lo que tiene que ver con membresías, que es un tema también recurrente que yo traigo al podcast, sobre todo porque está mi club, el Club Lagom, pero quiero como una mirada de alguien que se dedica en el detrás de escena a ayudar a otros a construir estos sistemas de continuidad, sobre todo porque creo que al final es la clave para poder avanzar, para poder crecer, también sin tener esa sensación de ir corriendo detrás de la zanahoria. Así que, Marta, bienvenida, presentate, contanos quién sos, si querés decir algo más de lo que yo dije. Bueno, pues yo me voy a decantar por presentarme por la parte personal, porque de negocio ya explica muy bien. Muy bien. ¿Quién es Marta? Bueno, pues yo soy una acuariana introspectiva, muy introvertida y que realmente se metió en esto de los negocios porque en su momento no pude ser madre y cuando me planteé enfrentarme al lienzo en blanco, me di cuenta de que la vida que en teoría iba a tener no era ya la que se suponía que podía tener y entonces empezamos a diseñar mi pareja y yo pues una vida más a medida de lo que realmente queríamos. Y bueno, y así empezamos, realmente. Lo que sí que tuve claro fue que no quería volver a mi trabajo corporativo, yo trabajaba en un departamento técnico y probé lo que era teletrabajar en el COVID y dije, esto es lo mío. Total. Así que me pedí una excedencia de 2 años, me puse a probar y un poco, siempre lo digo, cualquiera que me conoce sabe que mi musa fue mi hermana, porque es profesora de yoga. Y cuando yo tuve mi crisis existencial, ella tuvo la suya propia paralela, se cambió de ciudad y claro, una profesora de yoga que se cambia de ciudad no se lleva a sus estudiantes en modo presencial. Y entonces me dijo, lo que quieras, pruébalo conmigo y yo seré tu conejillo de indias. Y ahí fue cuando surgieron el tema de las membresías. Y a raíz de ello vino el resto. Muy bien. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Cómo había llegado a este mundo de las membresías, que un poco lo explicas en tus redes sociales, en tu presentación personal. Pero claro, o sea, también hay un detrás de que te guste todo el tema de los negocios, ¿no? O sea, que te guste tratar con esto, porque no es lo mismo una persona que de repente de la nada empieza con este proyecto que una persona que ya estaba interesada en este mundillo. Totalmente cierto. Es verdad que yo me moví mirando un poco ayudar a mi hermana, pero luego me enamoré de la estructura de negocio, de los modelos, de generar la continuidad. Al final soy una persona muy fiel, soy una persona de muy pocos amigos, pero muy en el largo plazo. Entonces, yo valoro muchísimo las relaciones profundas. Soy introvertida, no extrovertida. Entonces, cuando vi lo que es la continuidad, lo que genera la retención, lo que hace que realmente un negocio escale, que no es solo la captación, sino encontrar el equilibrio entre ambas partes, a mí me fascinó. Porque no es solo añadir una membresía donde todo el mundo te paga, es que hay tanta chicha detrás, tanta estrategia, tanto diseño que Total. no pude evitarlo. Me captó y ya no me he podido desenganchar por ahora. Es que literalmente es súper interesante el modelo, se viene usando hace muchísimos años, como que parece que fuese algo nuevo y en realidad no, quizás es nuevo como moda, hace un par de años atrás, pero sí es verdad que se viene utilizando por diferentes vías, distintos rubros, distintos sectores que ya lo utilizan. Hay distintos modelos también, quiero que nos cuentes un poco más de esto, pero antes quería hacer como un doble clic en esto que me decías de la parte personal, ¿no? Esto de haber estado en una situación en la que, hola, tengo una hoja en blanco de qué quiero hacer con mi vida, cómo quiero vivirla, y eso muchas veces te sucede antes de emprender o mismo en la mitad. O sea, estás ahí, ya está funcionando todo y crisis existencial. Me imagino que te debes haber encontrado con mucha gente que también le pasó en ese sentido. Y tiene algo que ver con
algo más profundo, ¿no? De todo lo que vivimos. O sea, al final es esa visión que tenés a largo plazo de cómo querés que sean tus días. Porque hoy te puede motivar algo, pero si tenés esa visión a largo plazo, entiendo que te hiciste muy bien esa pregunta para poder decidir en dónde meterte. Sí, yo creo que al final el detonante de no poder ser madre no abrió el melón que a lo mejor todo el mundo se esperaba de, oh, Mm, qué pena o qué tal, sino que abrió el melón de vivir por inercia. Y yo me di total. cuenta de que no quería vivir por inercia. Yo quería decidir cómo quería vivir, aunque a veces eso suponga enfrentarse a situaciones a las que nunca habría pensado 10 años que me iba a enfrentar. Y Mm, creo que es muy sano mentalmente ser consciente de que cada decisión que tomas te acerca a quien quieres ser en un futuro y te motiva a que realmente cuando las cosas no funcionan no lo veas como un error o como un fracaso, sino sencillamente, aunque esto suene muy Mr. Wonderful, sí, no, no, pero es que es real, sí. es real. O sea, yo cuando la gente me pregunta por mi situación, por cómo cambié, por cómo emprendí y digo, es que lo mejor que me pudo pasar es no ser madre, la gente me mira con cara de horror, pero en realidad es que es igual de positivo, y igual de emocionante ser madre que no Ujú. serlo, porque te abre dos facetas distintas y tú lo único que tienes que entender es que tienes que sacar el máximo de lo que te toque vivir. Y yo elegí sacar el máximo de esta situación. Sí. Es que también estar en esa situación, que entiendo esos años de búsqueda, porque también estuve en esos años de búsqueda, te mantiene en un estado de alerta y también en pausa de muchas cosas en la vida, que al final hacen que te replantees muchas otras cosas en cuanto a, puedo decir que perdí estos años porque estuve en pausa de un montón de cosas, como puedo decir, capitalizo todo este aprendizaje que tuve y de autoconocimiento que al final uno vive en esa búsqueda, que hace que te replantees todo esto, porque las preguntas surgen todos los días, creo. Entonces Sí. está bueno que lo hayas capitalizado también de esa forma para tu vida, para todo eso que querés hacer, para todo eso que querés vivir. Alguna vez me han preguntado si me habría puesto antes y yo siempre digo que no, que necesitaba pasar por Mm, lo que pasé para sentirme fuerte y enfrentarme a lo que venía después, porque yo siempre he sido una persona detrás de bambalinas. Nunca he dicho, mm, enfócame. Y claro, ahora es como, no, no, la luz aquí, la luz aquí. tal cual. Entonces yo necesitaba todos esos años para realmente prepararme y poder dar esos pasos. Antes habría sido imposible, habría dicho que no y habría desaprovechado un montón de oportunidades. Es que es como todo, hay personas que viven esto, otras personas que vivirán otras cosas, pero al final eso te hace crecer de una forma que ni te lo imaginabas y Mm. que te hace conocerte demasiado en profundidad las cuestiones lindas y las no tan lindas y las tristes y absolutamente todo. Entonces te cambia como persona, en definitiva, y Sí. saca lo más profundo de uno. Al final uno tiene que hacer balance, porque Sí, es verdad que emprender no es para todo el mundo. Soy no. así de sincera. Yo se lo digo a la gente, además, no dejes tu trabajo si vas a vivir desde la urgencia, si no tienes un soporte que realmente te haga actuar desde estoy consciente y necesito esto, o tengo que facturar ya, 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 porque cambia Mm, mucho la situación. sí. Yo cuando emprendí tenía mi propio colchón, pero además hablé con mi pareja y le dije, mira, me vas a tener que sostener durante 5 años. Porque 5 años es lo que estadísticamente te dan para que funcione o no un negocio. Yo, si pasados esos 5 años no hay, yo me busco un trabajo y volvemos a lo de siempre. Pero si no, yo luego te sostendré a ti, porque ese es el plan, te sostendré a ti Ujú. para que hagas tu cambio. Y jolín, no hemos llegado a los 5 años y ya estamos haciendo la transición. Ahora mismo, mi marido está en mi despacho, estudiando un máster, me ha quitado el despacho mientras yo estoy aquí haciendo el podcast. Muy bien, excelente. Bien, entonces metiéndonos un poco en el tema de las membresías en sí y de los ecosistemas que hablábamos antes, quería preguntarte qué tienen en común las membresías que realmente funcionan, porque vemos mucha membresía dando vuelta, pero si prestas un poquito de atención, en su gran mayoría caen a los meses. Bueno, sí, sí. Aquí hay dos situaciones, ¿vale? Por un lado están las membresías de gente que tiene una gran autoridad, tiene mucho Ujú. volumen, gente con una conversión alta en ventas y cualquier cosa que sacan parece que de primeras triunfa. Pero normalmente a los 2 años cierran el Sí, grifo. Motivo, que me aburro, que es mucho trabajo, que tal. Sí,
porque no se ha diseñado bien. El tema es que cuando empezaron, como tenían ese volumen, pues realmente daban los números. Podían haber sido mucho mejores, pero ellos desconocen que podían haber sido mucho mejores. Y luego está el contexto de la gente que los imita a estas personas, pero que no tienen esa audiencia, no tienen ese posicionamiento, ni tienen ese volumen de conversión a venta. Entonces ahí se ve mucho antes que no funciona, porque claro, no hay ese volumen para sostener. ¿Qué realmente diferencia una membresía que lo hace bien de una membresía que directamente va al baúl de los buenos recuerdos o malos recuerdos, según cómo se enfrente uno a ello? Sobre todo hay varios factores, pero uno que yo considero muy importante es aquel que la persona que lo diseña, primero lo diseña pensando en que no va a estar al 100%. O sea, no vas a tener que dedicarle tu tiempo 100% a la membresía. Yo mi membresía está diseñada para que me lleve en torno a 7, 10 horas al mes, no más. Y normalmente consigo que sean 5. Cualquier otra membresía con la que hablo, normalmente le requiere entre 20 y 25 horas sostenerla. Y eso no es viable, porque tienes que atender clientes, tienes que captar, tienes que optimizar lo que estás creando y tienes que vivir. También, aparte. Y la vida sucede que te quedas embarazada, sucede que se puede poner un familiar enfermo, sucede que tú te quieres ir de vacaciones. Entonces tienes que diseñar tu membresía para que esté todo el año rolando, pero que a ti no te exija estar 24/7. Y la gente pensará, jolín, pero entonces, ¿qué hace la gente? Si tú no estás ahí, ¿cómo van a accionar? Bueno, eso es lo que enseño. Tal cual, tal cual. Es que sí, también es verdad que hay una curva de aprendizaje cuando uno tiene una membresía. Bueno, yo la abrí en 2024, que la abrí solo para clientes en ese momento porque era un pedido de los clientes, como que no podía sostener las sesiones uno a uno de Claro. seguimiento, pero sí podía sostener sesiones que sean grupales. Entonces lo abrí de esa forma, con ese planteo, y no como mi servicio principal. Entonces, eso fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, pero es verdad lo que decís, o sea, también uno va mutando en base a lo que va viendo del otro lado, porque al final vos podés tener toda una idea del ecosistema que querés crear y tal, pero el feedback real te lo va a dar la gente una vez que esté ahí adentro. Y ahí es Sí. donde se ven ciertos movimientos. Pero sí siento que hay mucho mito alrededor de tener una membresía y vender fácil, vender rápido y vender recurrente. Y está muy alejado de eso. Sí, es que como lo de add to video viral y utilizas estos hooks. O ahora te hacen Total. cloud. O sea, al final todo el mundo quiere hacértelo fácil porque se supone que todo es fácil, pero necesitas siempre unos conocimientos mínimos para que realmente sea fácil. Y hay tantos factores que inciden en que la cosa se vuelva fácil. A ver, yo tengo mi membresía que va a hacer 4 años y antes tuve otra que tuve que cerrar los 2 meses, después abrí una segunda que fue la que estuve 2 años y luego ya abrí esta que ya es la definitiva. El tema es que realmente esto es como todo, la repetición es maquiavélicamente sexy. Entonces, de primeras no te va a salir bien, porque de primeras no aprendes a montar en bici, ni te pones a correr una maratón, ni tiene que haber una repetición. Y el problema aquí es que nos han acostumbrado a que si algo no funciona de primeras, borrón y cuenta nueva y me voy a la siguiente luz brillante. Y hay tanto que se puede optimizar y tantos pequeños detalles que puedes cambiar que pueden hacerte tu vida más fácil, que tu membresía se sostenga y que sea realmente rentable, pero la gente no le da tiempo. Enseguida lo descarta. Y lo entiendo, porque vamos con el cuello hasta aquí y no estás dispuesto a perder todo el tiempo haciendo funcionar algo que no funciona. Entonces yo siempre, antes de pensar en crear una membresía, yo intento, y además tengo un test, si alguien quiere pasarse por mi Instagram, está el test. Tengo un test para replantearte si realmente lo que necesitas es una membresía o no. Porque a veces no tienes por qué empezar por ahí. Y puedes tener ingresos recurrentes igualmente. Eso te iba a preguntar, ¿crees que todo negocio necesita una membresía? No, Muy bien. no todos. No, o sea, yo vendo membresías, pero no te voy a aconsejar que siempre hagas una. No soy como esos mentores que te dicen, uy, ya estás facturando tanto, te toca. Sí, no, 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 es que realmente hay modas en todo, ¿no? En los high ticket, después en los programas grupales, en las membresías, como que
se ven, para quien está todo el día haciendo negocios y está en el marketing digital constantemente porque lo tiene que hacer, no solamente porque trabajes en él, ves la curva de la moda, ves quiénes lo llevan a su máximo esplendor porque tienen esa comunidad, como decías antes, que lo logran vender de forma masiva, hay que ver si lo sostienen, pero ese es otro tema, pero sí es verdad que la moda después cambia y al final las personas como que se quedaron con una idea de negocio que se la vendieron como algo mágico que no resulta, sorprendentemente, cuando en realidad no debería ser sorprendentemente. No, sobre todo es porque estamos adaptando una moda que no se adapta a nuestro contexto. Es lo que hablamos Sí, antes, de que no tienes la autoridad, no tienes el volumen, te faltan una serie de factores que lo que estás haciendo es copiar algo que no te va a funcionar de primeras porque no tienes el mismo inicio que esas personas. Tienes que encontrar lo que a ti te funciona. totalmente. Y en cuanto a esto y al punto donde hablemos de cómo se sostiene realmente, cómo se es constante para que las personas se queden, ¿qué es lo que consideras que es la chispa que hace que las personas permanezcan en una membresía? Porque para mí hay dos cosas importantes. Cuando sobre todo tenés una comunidad pequeña, yo tengo una comunidad pequeña, la verdad, no tengo una comunidad muy grande, hago publicidad, pero es poca en relación a lo que hacen otros. Sí, lo que por ahí puede pasar es que al principio te frustre el hecho de que no entren más personas. Pero hay una métrica que es clave, que es la constancia y básicamente cuánto se queda la permanencia de esa persona y el lifetime value de esa Ya, persona, básicamente, que es lo que importa en las membresías. sí, Y claro, cuando ves esa otra parte y te das cuenta de, hey, las personas siguen repitiendo, se siguen quedando. En mi caso tengo una membresía que es trimestral. Ahora, después danos un consejo si preferible mensual, trimestral, anual, o cómo es eso, porque quiero saber. En mi caso es trimestral porque está pensado y diseñado con un método que ayuda a que ese trimestre lo puedas exprimir al máximo. Si te quedas un mes, te abrumas y te vas. Estoy segura de eso. Pero claro, que repitan las personas, al final eso es un mimo a decir, hey, hay algo que está bien acá. sí. Hay dos factores, ¿vale? Y hay uno que además está de inmensa actualidad con todo el tema de la IA. Mm, Antiguamente se veían mucho las membresías buffet porque la gente quería ahogarte en contenido. Y era como que directamente cuanto más contenido tienes, pues más valor tiene la membresía y más puedes hacer. Mentira, porque luego mentira. no consumías nada y no accionabas nada. Entonces, ¿cuál es la clave? Que realmente haya el contenido justo para que las personas que estén dentro realmente hagan. Lo que tienes que hacer es ponérselo fácil para que hagan, para que haya transformación, para que vean que si están dentro están mejor que si están fuera. Porque si están fuera no actúan como cuando están dentro. Esa es la clave. Y ahí es donde tienes que encontrar el equilibrio y diseñar esa estrategia que permita a la persona darse cuenta. Entonces, una vez se da cuenta, ¿cómo lo haces? Ya no solo el contenido, sino la estrategia de la experiencia del cliente, la celebración de logros. Hay muchas veces que la gente no se da cuenta de que está consiguiendo cosas, porque está enfocada en un objetivo mucho más allá y no se da cuenta de los que están aquí más cerquita. Y es labor del que está dentro hacer que lo vean. Cuando tú consigues que haya transformación y haya reconocimiento, es mucho más fácil conseguir la renovación. Sí, tal cual, sobre todo cuando estás presente en ese entorno, como que no te desligás por tener solo el contenido, Sí, de pero alguna ojo que aquí manera. hay trampa porque lo del estar presente parece que es estar presente 24/7 aquí diciendo, hola, No, estoy aquí para ayudarte. Hay muchas maneras de estar presente sin estar presente. bien, bien. Respóndeme la pregunta de si recomendás trimestral, mensual, anual. Quiero esa pregunta respondida, por Bueno, a favor. ver, aquí más que si es mensual, trimestral o anual, hay que pensar en cuál es tu objetivo, qué quieres que Ujú, consigan y bien. realmente tener muy presente que cuando tú lo haces mensual, no tienes que dejar que la persona, o sea, no tienes que dejar de acompañar a la persona hasta mínimo 3 meses. Claro. ¿Por qué? Porque el primer mes es el que entras por curiosidad, el segundo mes es el que das la oportunidad porque aún no has hecho nada y el tercer mes es el que te vas porque no has accionado. Y eso ocurre porque no hay un acompañamiento. Entonces, el mensual no es mi favorito, pero entiendo que hay modelos que prefieren el mensual.
Y ahí es una recomendación que cada una lo que quiera elegir. Pero yo soy mucho de trimestral o de anual, porque considero que las Bien, estamos informaciones bien. altas, exacto. Pero claro, hay mayor barrera de entrada al anual o al trimestral. Obvio, obvio. Bueno, yo me di cuenta que una estrategia que a mí me funciona bastante en este último tiempo es la invitación a que vivan la experiencia por cierta cantidad de tiempo. Les doy acceso a absolutamente casi todo, o sea, no a todo, para no ahogar en contenido justamente, pero sí a casi todo, como para que puedan dar como un vistazo, sobre todo un recorrido del menú, porque eso da también perspectiva de, esto me gustaría verlo más adelante o ahora, o quizás ahora no lo necesito, pero lo tengo en cuenta porque sé que encuentro este contenido acá, y que vivan una experiencia que sea en vivo directamente. Entonces eso me funcionó bastante, pero he hecho varias cosas, he hecho varias pruebas de lanzamiento. Pero claro, como al final lo que busco con el club y lo que sé que buscan otras personas que también conozco que tienen membresías, es no tener que dedicarle a una estrategia tan ardua y con tantas horas, porque al final el ticket sigue siendo bajo. Tenés que Mm, tener mucho volumen para que realmente te signifique y te haga la diferencia mensual. Bueno, eso sí, tienes un ticket bajo. Sí, No tiene- bueno, una membresía no tiene por qué ser de ticket bajo y quiero romper esa lanza porque aquí muy estamos bien. con las membresías de 10, 20, 30 euros. Mi membresía son 3.750 masiva o 375 al mes. Entonces da igual que haya poca gente Sí, no, porque tal cual. es rentable. O sea, hay que ver, aquí realmente el precio, lo que tiene que determinar es lo que consigues dentro. Si Ujú. realmente tú pones un precio muy bajito, la gente va a entender que tiene muy poquita transformación, aunque sea muy potente lo que está dentro. Desgraciadamente somos así los seres humanos. O sea, un Rolex funciona igual que un Swatch o que un Casio, pero el Casio vale 10 euros y el Rolex vale innumerables miles de euros y aún así la gente sigue prefiriendo comprarse el Rolex si pudiera. Entonces, hay que pensar realmente en, yo soy una persona que puedo permitirme el volumen, pues si no puedo permitirme el volumen, a lo mejor me tengo que plantear otro modelo en donde el precio sea mayor. Total. Sí, si estaba pensando en aumentar, la acaban de escuchar, así que va a aumentar. Chicos, lo siento, sube. Bueno, es una pena, chicos, pero el valor es mucho y la transformación, créeme que también. Nada, pero es verdad, o sea, es verdad que uno también lo inicia a modo de prueba, ese fue mi caso, lo fui aumentando a lo largo del tiempo, a las personas que van entrando con ese precio se les respeta ese precio, o sea, ese valor Mm, se les respeta siempre y tienen una continuidad con ese valor. Si se van, por supuesto lo que vuelven pierden. y lo pierden, pero, pero bueno, sí es plantearse también una estrategia de escala, porque en este tiempo uno también tiene pruebas, tiene cosas que vuelve hacia atrás, cosas hacia adelante, a veces sumas contenido y ves que no hay respuesta, entonces restás, Sí. pero haces más profundidad, como que hubo cosas y meses que me los tomé muy bien para poder aprender y tener mucho feedback, entonces eso me valió mucho la pena. Y yo aquí quiero decir claramente que en realidad una membresía no es para un negocio que recién empieza. Habrá gente que lo haga y que a lo mejor le haya salido bien, pero es para Total, alguien que entiende muy bien a su cliente. Y entonces cuando entiendes muy bien a tu cliente, es muy fácil que luego puedas subir precio, porque sabes que le claro, puedes ayudar. Cuando estás empezando, no, porque vas un poco como sí. tambaleando, pero cuando ya tienes cierta autoridad, ya controlas y ya sabes lo que te estás haciendo, no tengas miedo de subir precios, porque si realmente funciona, la gente se queda y repite. O sea, yo tengo gente que está dentro, ya hay una que va a hacer su tercer año y estoy súper contenta. Sí, sí, por eso te lo digo, porque creo que desde el 2024 hay varias personas que repitieron hasta ahora Mm. y estoy muy contenta con ese resultado, como decías. Por eso es que invito a que las personas que tengan membresía también revisen esa métrica, revisen la permanencia, que no se frustren con el hecho de no entrar gente nueva. Primero revisa qué es lo que está pasando con la gente que sí está, por qué repite, qué es lo que te da de feedback. Pero sí es muy importante para las que están pasando quizás del uno a uno a tratar de hacer algo grupal tipo membresía, hay cambios que aplicar, hay formas de aplicarlo, porque cuando pasás del uno a uno a algo grupal, que en mi caso yo ya había hecho cursos y programas, pero la membresía tiene otro ritmo, es verdad que tenés que bajar un poco el nivel de lo quiero dar todo y quiero responderlo todo. No se Puede. puede todo, justamente. Y esto viene a la siguiente pregunta, que es,
cómo crear una membresía sin morir en el intento. O sea, sin tener que estar pensando constantemente contenido, porque también es un tema. Pensamos que tenemos un montón de cosas y al final en realidad no se necesitan más contenidos. Y vos lo mencionabas antes, entonces contame un poco más de eso y si tenés algún caso, bienvenido sea. Sí, bueno, lo primero que voy a deciros es que si estáis pensando en membresía, por favor, mi libro, El lado oscuro de las membresías, 25 cagadas, 25 errores fatales y sus soluciones. Y segundo, es que realmente lo del tema del contenido y las temáticas, yo lo que recomiendo en el libro es que crees 12 temáticas y las repitas año tras año. Yo lo hago así. Sí, Luego optimizas, a lo mejor hay alguna que cambias, pero en realidad, estábamos hablándolo antes, que la repetición es maquiavélicamente sexy. Entonces, tú no estás igual un año que al año siguiente. Y lo que tiene que darse cuenta el cliente es que el contenido no es el valor, es lo que consigues con ese contenido. Entonces, cuando tú pasas un año y vuelves al siguiente año a registrar lo que hiciste el año anterior y te das cuenta de todo lo que has logrado, quieres seguir y quieres más. No porque te den la novedad de turno, no, no, no. no, Porque realmente haces cosas dentro de ahí. Entonces, tiene mucho que ver no con el contenido, que además ahora con la IA cualquiera puede preguntarle cualquier cosa y ya te contesta, sino con el componente y el factor humano de acompañarte y de entender y personalizar lo que puedes lograr. Va por ahí, totalmente. totalmente, sí. Yo al principio hice esa prueba que súper invito a hacerla, de dar distintos temas y ver también el feedback, obviamente bajo un mismo paraguas, ¿no? De temática Sí, y de tu expertise. Pero después la repetición hace verdaderamente el cambio y construye ese hábito también en las personas. Hoy me doy cuenta de que al final es poner en tu agenda, en mi caso, la estrategia de tu negocio sí o sí, o sea, que no te quede otra. Y en eso ayuda muchísimo. Pero claro, cuando he estado, porque estoy en muchas membresías y he estado en muchas otras, y cuando la cuestión es que todo el tiempo cambia de contenido y que todo el tiempo es algo nuevo, al final sentís que todo el tiempo estás empezando desde cero. Como que no vas avanzando, porque no te da la vida para poder hacer algo distinto todos los meses, porque aparte tenemos vida, porque aparte tenemos un negocio que atender, porque aparte tenemos clientes, familia, amigos, todo. claro, es que nos metemos en la rueda de la novedad como pensando Tal que eso es cual. lo que quiere la gente y en realidad no quiere la gente novedades cada 2 por 3. Estamos cansados porque no nos da la vida para ponernos al día. Queremos que nos hagáis la vida más fácil. Gente que tenga membresías, hola, la vida más fácil, por favor. Y además, teniendo en cuenta la rutina de la gente. O sea, si somos empresarios con un nivel de decisión alto, que tenemos equipo o que tenemos que estar pendientes además de una familia, de hijos y de tal, no me pidas 4 horas a la semana, porque no las voy a No. tener. Esto es una relación a largo plazo. ¿Y qué opinás respecto a, porque esto es algo que observé mucho, sobre todo en membresías que fui parte, ¿qué opinás del tema de la participación en directo Mm, o el grabado? Porque veo que mermó mucho la participación del directo, el compromiso a estar presente realmente y la facilidad de luego lo veo porque total está grabado y claro, nunca lo ven. claro. Bueno, lo primero es que realmente creo que a nadie ya le gusta estar sentado 1 hora escuchando a alguien hablar. Con los podcasts puedes estar moviéndote y tal, pero cuando es algo de aprender, yo no, mi capacidad de atención soy como la de un niño, o sea, 10 minutos duro, no duro mucho más. Yo cuando me dicen que hay un sitio donde tengo que estar sentada 2 horas, me lo pienso y mucho. Ya no compro Mm, formación que sea larga. Entonces, realmente hay un cambio porque esas formaciones no deberían de darte contenido, deberían de ayudarte a accionar. En mi caso, por ejemplo, en la conspiración tenemos una sesión al mes que es en vivo y que la gente me escribe cuando no puede venir en plan, joder, no puedo ir. Me sabe fatal porque me lo pierdo. ¿Y por qué es esto? Por un lado es porque la primera hora, y esto es una idea que os lanzo, que a lo mejor no se os ha ocurrido, pero la primera hora es sencillamente implementación. ujú. Cada uno se pone a hacer lo que no ha podido hacer sobre esa temática que trabajamos en el mes, de modo que bloqueas un tiempo que igual no has podido porque tenías otras cosas que hacer prioritarias. Y yo los divido en grupos y me voy asomando a los grupos y voy dando feedback o ayudando en lo que necesiten. La segunda hora de acción, pero con una temática concreta desarrollamos un plan de acción y salen con cosas hechas, de modo que la Total. hora en realidad no es pasarte
una hora así, haciendo puñetas y mirando cómo alguien me cuenta sobre un tema, sino que es haciendo cosas que me vienen bien para mi negocio. Y esa es la clave hoy en día para que la gente acuda a las sesiones. Amo esto que decís porque me sentía sapo de otro pozo por momentos cuando hacía mis encuentros, porque de verdad, o sea, por lo menos yo di muchas clases presenciales. Entonces algo que observaba mucho era esta distracción del teléfono, ¿no? O sea, agarro el teléfono y me pongo a hacer otra cosa. Entonces siempre trataba de poner actividades en el medio y en el club lo llevé a lo digital. Entonces, como fui DJ muchos años, dije, bueno, voy a combinar esto que me gusta, la música, para que de verdad entren en ese estado de flow, de accionar en lo que tengamos que accionar. Entonces, yo hago 3 slides donde hablo, tipo loro, pero sabes que viene la siguiente con preguntas clave sobre esas 3 slides que Exacto. vimos. Entonces, no queda otra que accionar ahí, con musiquita, con feedback, con un chat abierto por si necesitas algo o lo que sea, pero justamente de eso se trata, como que sí observé mucho en estos últimos años que dejan de participar en lugares o que tienen que ser expuestos porque hacen preguntas, queda grabado y no les gusta contestar en Mm. directo, sobre todo los introvertidos, en esto entenderás, yo no tengo problema, pregúntame lo que quieras. Eh, pero en ese tipo de espacios y en el tipo de espacios donde es esto que decíamos, una clase que estás ahí una hora tratando de escuchar a alguien que no encontraste la primera frase ni siquiera y todavía te falta 40 minutos. Eh, Creo que ahí hubo un cambio muy notorio de formas de absorber contenido nuevo o de aprender cosas nuevas que quizás nos cuestan, porque no es lo mismo para vos ese tema que para otra persona que es ajena. Entonces tiene que haber mucha cintura de nuestra parte. Sí, o sea, no tenemos que ser, no tenemos que fijarnos en la antigua escuela a la hora de entregar el contenido. Tenemos que ser más creativos y tenemos que pensar realmente en lo que nos gustaría a nosotros. Además, yo, por Total. ejemplo, las sesiones no se da la grabación. Si no vienes, te la pierdes. Yo no Mm. entrego, o sea, en mi membresía no hay grabaciones de ninguna de las sesiones en directo. Para tener en cuenta. Bueno, a la sesión que más vienen en el club es a la del Mystery Coffee, que es la que tenemos justo hoy cuando estoy grabando, que no se graba, que yo no presento nada y simplemente pregunto cómo están. Y ahí salen temas. Entonces, claro, de alguna forma, y es la que más les cuesta perdérsela, es como que sé que les duele perderla, porque se dan temas y salen cosas que no salen cuando estás grabando, por una cuestión lógica también, porque están exponiendo números, Claro, porque que están es, exponiendo situaciones. pero hay que jugar con la gente, porque hoy todo en día es tenerlo es tan fácil, te dan las transcripciones, te dan las grabaciones, pero nunca vas a encontrar el momento de sentarte y verlas. Entonces, Total. lo que tú tienes que pensar con tu membresía es que tienes que bloquearles un tiempo a los que están dentro para que hagan cosas. Y si les bloqueas ese tiempo para que hagan cosas y realmente hacen cosas, va a ser más fácil que logren objetivos y que entonces renueven y se queden contigo tiempo. Ese tiene que ser el objetivo de una membresía. ¿Y cuáles dirías que son los principales 3 errores, más allá de esto del contenido por demás, por ejemplo? Bueno, lo de la plataforma, la que está School asomando por ahí, la gente se pega unas pensadas con la plataforma, Sí, la como si, plataforma es un temón, o sea, es como si es fuera verdad. en plan, esto es a muerte, tengo que elegir la mejor. Y tú no sabes, yo siempre lo digo, cuando trabajo con una persona uno a uno o con la gente de la conspiración, yo les pregunto, ¿cómo te lo pondrías fácil? ¿Qué es lo que tienes ahora y controlas? Porque si te tienes que poner a aprender cómo funciona una nueva plataforma, vas a morir. O sea, no lo vas a poner en práctica nunca y vas a ir siempre con la Definitivo. lengua afuera. O sea, tengo gente que ha montado membresías en un canal de Telegram. Es que no tiene Total. importancia. No tiene importancia, al final es lo que para ti sea más fácil. Lo que sí que tiene que estar diseñada es la experiencia del cliente en base a lo que tienen. Entonces, sí que es verdad que School está muy bien con todo ese tema que te hace de gamificación, pero ojo, el año pasado, en septiembre, estuve en un evento en Newcastle, el Retain Life, y hablaba una chica experta en gamificación y decía, hoy en día se ha puesto muy de moda la gamificación, pero en realidad la gamificación solo se tiene que usar cuando existe un problema. Claro. Y explicaba el ejemplo de los baños en Holanda, que fueron los primeros que, después de poner un montón de multas, de aquí no se puede mear fuera del váter, pusieron lo de la mosquita para que apuntaran. Un ejemplo muy fácil de gamificación.
Sí. Tienes un problema, solucionalo con juego. Pero no te pongas a montar paneles, leaderboards o un montón de historias que no sabes para qué. Queda bonito, que es que me han dicho que lo haga así. Sí, pero ¿para qué? Tiene que haber un Mm. problema y tú lo solucionas con la gamificación. Totalmente, sí, sí, no aplicar ideas a cosas que quizás ni siquiera el usuario lo está apreciando de ninguna manera, ni siquiera es un problema en este momento. Lo del tema de las plataformas sí es verdad que al final lo que veo es que la mayoría termina utilizando WhatsApp o Telegram o alguno de estos para poder hablar, porque es el Claro, lugar más fácil que tenemos fácil acceso todos y que no nos perdemos de nada cuando empiezan a mezclar Discord, que aparte es complicadísima de entender en algunas cosas, se empiezan a crear cosas que no están buenas, a falsas conversaciones, que al final uno está hablando por un lado, otro habla por otro, se pierde lo cotidiano en ese sentido. sí, y luego tienes que ser muy consciente de quién es tu cliente, porque si estás con amas de casa y las metes en un Discord, vas a tener una curva de aprendizaje brutal con ellas. No, brutal, sí, O sí, si no hablan sí. inglés y los metes en School, pues no van a entender porque precisamente School no tiene esa transcripción a castellano. Entonces tienes que entender a quién estás ayudando, no por quedar más profesional, luego te va a funcionar mejor. O sea, por eso el tema de las plataformas, póntelo fácil, pónselo fácil, no hay más. Ese es mi consejo. Sí, de hecho también en cuanto al contenido, algo que funciona muy bien es dar acceso solo al contenido de ese año. O sea, no dar acceso a contenidos demasiado viejos, por esto también de que repetimos un montón de conversaciones y repetimos un montón de temáticas que al final año tras año van cambiando. Entonces no hace falta que tengas las del 2024, que no vienen al caso. Mejoré en esas conversaciones, entonces por supuesto que vamos a hablar de lo mismo, pero desde otra óptica. Eso es clave también, clave, lo veo súper importante. ¿Y qué opinás de los moderadores? Me encanta este tema. Ponme un ejemplo, porque lo de los moderadores es algo como que entiendo que hay alguien que está en medio tratando, o sea, Sí, mira, yo soy parte de un par de membresías, pero fui parte de una membresía donde había como 600, 700 personas, o sea, de estas multitudinarias, que claramente a la persona que era la fundadora de la membresía se le iba un poco de las manos. Entonces, lo que hacía era contratar moderadoras para generar conversación, para estar atenta, y a mí por lo menos me molestaba más de lo que me ayudaba, porque al final no llegabas nunca a conversar con el resto porque había una moderadora en el medio que te respondía. Pero bueno, son cuestiones, ¿no? O sea, elecciones también y para saber si necesitas estar presente o menos presente. Yo creo que no hace falta, pero para en saber tu realidad opinión. esto depende de la dinámica de la comunidad. Yo me acuerdo que hace un año diseñamos una membresía para una psicóloga que en realidad ella tenía como un grupo duro de seguidores que pensó en Ujú, nombrarlos como sus manos derechas dentro del grupo, pero porque ella tenía mucho, mucho volumen. Y claro, sabíamos que cuando abriera la membresía iba a ser algo de miles. Entonces, eso sola no lo podría gestionar. Pero entonces diseñamos la comunidad de manera que en realidad la gente entrara como por etiquetas, porque ella trabajaba con el apego y entonces, pues según los perfiles, encajaban con un sí, tipo de grupo u otro. Y había como una persona líder de grupo, que era la que te iba guiando en lo que sería pues tu actividad o rutina semanal. Pero estaba muy claro desde el principio que ese iba a ser el rol y que luego tendrías con ellas unas sesiones en vivo. Pero estaba claro desde el principio que el problema yo creo que hay aquí es que el uso de los moderadores se hace cuando ya no puedes más. Tú te sí, presentas primero, lo gestionas todo y cuando ya no puedes más, de repente metes ahí a cascoporro a gente y claro, queda como que aquí me la han colado porque yo vine por esta persona y esta persona no aparece. Entonces, eso lo tienes que entender y lo tienes que avisar y preparar a la gente también. Y a veces es más fácil en vez de contratar a gente de fuera, ver quiénes son los que están más activos en tu comunidad, que ya llevan tiempo, que esto se lo voy a explicar justo en Newcastle, en el Retail Life, a un tío que tiene una membresía que lleva como 10 años, que, mm, que vende el lifestyle para hombres a partir de 40 para convertirse en la mejor versión de sus mujeres, de su vida y de todo, ¿no? Y tiene mucho que ver mira, con el ejercicio físico y cuidarse, ponerse cachas. Y él cogía y cuando pasaban, llevaban 2 años dentro de su membresía, los convertía como en líderes, moderadores. Y entonces, claro, eran personas que habían pasado por el mismo proceso, entendían por lo que estaban sufriendo aquellos, les dabas un reconocimiento, que es lo que hemos hablado antes, tú dale reconocimiento a la gente y querrán estar dentro. Y claro, pues no le hacía falta a nadie más.
porque seguían pagando estando en la membresía, quizás de otra manera, pero interactuaban y hacían una labor. O sea, hay que pensar muy bien y no meterse en parches, porque al final lo que consiguen es desprestigiar lo que en un principio querías crear y que la gente se sienta molesta. O sea, yo los moderadores, es como lo de los invitados. No me casa. Yo cuando metes a muchos invitados todos los meses, entiendo que pienses que tienes que traer las novedades, pero al final a mí lo que me da la sensación es que tú no sabes de nada porque me tienes que traer gente de fuera. Sí, tal cual, eso recontrapasa. Claro. Sí. Entonces, Sobre todo cuando de repente las sesiones con la persona que es dueña de la membresía empiezan a mermar. O sí, sea, como que decís, me sacaste 3 de las sesiones que teníamos, que era un montón de contenido, y de repente me metes personas que nada que ver. claro, y además son contenidos muy ligeros, son contenidos Sí, que no te aportan tanto, son la masterclass que han dado en esta comunidad en la otra y en la otra, no es nada preparado a total. propósito. O sea, es como, cuídame, ¿eh? No, no me hagas esto que te estoy pagando. ¿De verdad quieres que me quede aquí todos los meses por esto? Si tú no lo pagarías, yo tampoco. No, totalmente, totalmente, sí estoy de acuerdo. ¿Y qué membresía admirás en este momento? ¿Quién es como ese que tiene esa membresía que decís, "Uf, esa es ¿Sabes la que ideal"? españoles no me gusta ninguna? No, bueno, puede ser anglosajón, o sea, da igual. Y yo he mirado mucho fuera, pero porque cuando yo me puse a formarme en membresías me di cuenta que aquí no había prácticamente nada. O sea, lo que se Mm, vendía era la membresía de Boluda, que era la típica buffet, sí, es verdad. y luego, Estuve. sí, sí, ¿quién no estuvo en esa No, membresía? sí, 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 estuve. Ahora que pienso. Sería Es la que era pregunta. imposible encontrar algo ahí adentro, ¿eh? O Exacto. sea, sí, No había nada que realmente te hablara de la estrategia. Te hablaban de WordPress, de plugins, sí. de pagos, Era muy de herramientas, que era muy práctico si estabas buscando en concreto algunos tutoriales para armarte cosas, pero pero después no. no, no. La membresía que más me gusta o la que más admiro, la verdad es que tengo varias, pero hay una que siempre me encanta por cómo la lleva esta persona, que además soy usuaria desde hace ya creo que 3 años. Ah, un Y es montón. una membresía que va sobre copy, pero en realidad vende otras cosas también, no solo copy. Es la membresía Adventures in Copyland de Daniel Throssell. Y es muy particular porque él vende una membresía por 50 euros, bueno, dólares australianos al mes, Sí. pero tiene un sistema detrás de cross-selling que es espectacular. Porque tú pagas 50 dólares al mes, pero igual te ves un mes que acabas pagando 400 dólares. Guau, eso está buenísimo. Sí, 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 sí. Es muy bueno porque además no te deja con la sensación, él hace mucho de cross-selling y de bonus especiales. Y además, por Mm, 24 horas, o sea, te si descargas te mete, el 15 de cada mes y tú estás impaciente por ver qué toca ese 15. Sabe generar muy bien la impaciencia. Es verdad que sí que genera contenido nuevo, pero a mí me gusta porque yo no soy copy, pero me gusta mucho cómo lo afronta la creación de contenido, porque por un lado es como yo hago experimentos y te los cuento, y además documentado con números. Por otro lado, te cuento también de mis herramientas, de mi lifestyle. O sea, es un poco como un influencer dentro de su mundo. sí. Entonces, a mí me gusta mucho porque es verdad que 50 dólares no es una cantidad grande, pero cuando Mm. quiero profundizar en un tema, profundiza y yo lo pago y se lo compro. Y lo bueno que tiene es que es en una app, es un PDF, o sea, yo pago 50 dólares por un PDF en una app que no lo puedes, te la tienes que descargar y te tienen que dar acceso, y además en un máximo de 3.000 palabras. No se pasa. Lo que se pasa es el bonus. O sea, ahí si Ah, quieres mira. la profundización es lo que pagas como bonus o como cross-selling si es algo que va relacionado. Y entonces está muy bien porque tú eliges hasta qué punto quieres profundizar, porque hay temas que sí que me interesa profundizar y hay otros temas que no. Y en realidad no veo el motivo por el que me quiera ir, sobre todo también porque tiene una cláusula en la que si te vas ya no puedes volver a entrar. Y eso es muy valiente. Uf, qué fuerte. Sí, es Sí. muy valiente. Y además es muy fácil de consumir, que por eso os digo que no comeros la cabeza con las plataformas. Sí, No. se ha cogido y se ha creado una app, pero ¿por qué? Porque ¿cuánto tiempo pasamos con el móvil en la mano? No, total, por ejemplo, o sea, si buscas una plataforma que te agilice, tiene que tener una app, sí o sí, sí o sí.
Claro, o sea, él vio que el móvil, todo el día estamos con el móvil, que es un PDF de 3.000 palabras que te lo puedes leer pues cuando estás sentado en el sofá, cuando vas en el metro, y luego a partir de ahí ya empiezas a trabajar. Mm, Entonces, sí. me gusta lo fácil, lo claro que tiene las cosas y que es muy valiente. Y yo la disfruto. Me encanta ese ejemplo, me encanta ese ejemplo. Porque es para buscar también otros modelos, ¿no? Que sean un poco más creativos en cuanto a Exacto. de qué forma entregan el material, de qué forma siguen creciendo, que quizás no sea aumentar el precio, quizás sea este cross-selling o bonus Claro, es que especiales. la gente no se da cuenta de la cantidad Mm, de formas que existen de crear la membresía que te funcione a ti. sí, tal Existen cual, tal cual. muchas. No te fijes en lo que está ahí fuera, fíjate en lo que tú necesitas y quieres hacer, porque él, además, uno de los números dentro de su membresía explicó cómo había sido el proceso de creación de su membresía. Y él contaba que, claro, no quería crear una membresía porque decía, es que no me quiero obligar a tener que estar creando constantemente porque yo me aburro enseguida y por eso la hizo mensual. Además, no hay forma de pagar anual. Por si se cansa, Mm, él corta y no tiene ese compromiso. Y claro, claro, cuando él se puso a construir, le dijo la persona que le mentorizó, bueno, pues pon la mensual para no tener que obligarte a tener un compromiso, pero ¿quién te ha dicho que tienes que grabarte? ¿Quién te ha dicho que tienes que crear un audio? Si a ti lo que te gusta es escribir, pues crea un PDF y ya está. Y eso es lo que manda todos los meses. sí, total, total. Me gustó, me gustó. Abre a muchas cosas, muchas opciones. Yo quiero añadir, porque hemos hablado mucho de membresías, pero quiero añadir un punto. Y A es, ver, tienes que tener en cuenta que habrá gente que no quiera entrar en tu membresía y que sí te quiere comprar cosas. sí, Yo tengo de esos dos tipos de clientes. Tengo clientes que llevan mucho tiempo en mi membresía y clientes que no entraron, pero cada vez que saco algo, me lo compran. ¿Y por qué te digo esto? Porque puedes reutilizar o reciclar cosas de tu membresía, sacarlas fuera y que te lo compren. Y esa gente no va a querer seguir entrando en tu membresía porque son así. Son introvertidos que no quieren comunidad y no quieren nada, pero tal les cual. gusta lo que haces. Entonces, Me no gusta. te pongas a echar a perder dinero que realmente igual no estás sacándole el máximo rendimiento a todo. Es lo más importante de un ecosistema de continuidad, no solo que haya una membresía, es que tengas un ecosistema de productos y servicios que entre sí hagan que la gente te siga comprando mucho más. Tal cual, me encantó eso de también tener esa visión más de ecosistema, justamente como decíamos, y no solamente de un solo servicio, un solo producto. Marta, preguntas finales. Te Sí, hago dos preguntitas finales para cerrar y después contanos un poco dónde te pueden encontrar y demás cuestiones. Lo primero es si tenés algún pequeño ritual para comenzar el día o para terminar el día que haga que te sientas en orden, sientas esa liviandad y las ganas de ponerte en el escritorio, que a veces no están siempre iguales. buena pregunta, buena pregunta. Igual va a decepcionar un poco, pero digamos que mi hermana es profe de yoga, ¿vale? Y no te voy a decir que hago Sí. yoga todos los días porque no. Me cuesta muchísimo meditar porque soy una persona con la cabeza que le da muchas, digamos que tengo mucha actividad en la cabeza. Y entonces yo siempre decía a mi hermana, es que soy incapaz de meditar, lo único que consigue callarme mi cabeza es leer. Y mi hermana me dijo, es que leer es tu forma de meditar, porque es conforme desconectas. Entonces yo siempre empiezo y termino el día leyendo. Me encanta, me encanta. Además, nada que tenga que ver con negocios. O sea, novela Bien, sí, como ligera, para desconectar, porque si no siguen en ideas y puntos y al final terminas anotando y demás. Muy bien. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizas para organizarte? ¿Cuáles son tus principales aliados? vale, bueno, ahora es que he descubierto una que estoy in love total porque, claro, yo soy muy creativa, me gusta generar mucho contenido, ahora estoy con mi canal de YouTube y entonces también estoy con los guiones y con todo. Y he descubierto Whisper Flow, que es una especie de herramienta para transcribir lo que hablas, pero que funciona súper bien. Y entonces, claro, yo vuelco, porque escribir al final pierdes mucho tiempo, Sí, entonces yo vuelco todo lo que tengo en la cabeza y luego lo reordeno con Claude, que con Claude ya, no por la moda de ahora, sino ya llevo un año con Claude ya trabajando, o sea, yo ya es un amigo íntimo mío, pero parece que ahora es el amigo de todo el mundo. sí, Y esas dos herramientas me permiten muchísimo, muchísimo el ser más productiva. Y por otro lado, a mí lo que más me ayuda cuando voy muy hasta aquí es bloquearme tiempos para mí.
O sea, Muy bien. cuanto más estoy hasta arriba, no perdono ni una sesión de gym, ni un libro de lectura, ni un paseo, no perdono nada. O sea, están ahí bloqueados y si están, se para y se hace. Porque he comprobado que si me excedo de las horas que tengo que trabajar al día, no es que me vuelva más productiva ni que haga más, es que sencillamente acabo quemada y con dolor de cabeza y cabreada. O sea que yo soy muy, muy, muy estricta con mis tiempos para mí, para rendir bien. Creo que la clave de la productividad es darte tiempo. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, y contanos dónde te pueden encontrar y obviamente yo voy a dejar los enlaces que me pases de esto también del test que habías mencionado también, así lo pueden encontrar rápidamente. Sí, mira, pues me podéis encontrar en mi web, www.martamontesinos.com, que sí que es cierto que te va a obligar a apuntarte a la newsletter si quieres saber un poco más de lo que hago, porque no te cuento prácticamente nada. Sí que es verdad que tengo que añadir dos pestañitas, una de YouTube, que acabo de estrenar el canal, pues que Ah, es Marta. bueno, bienvenida. Sí, además os recomiendo porque los primeros episodios que estoy hablando son de autopsias de membresías que en su momento cerraron y el primer episodio Mm. ha tenido muy buen éxito, es autopsia de burnout por una membresía y doy muchos tips para evitar justamente eso. Luego me podéis encontrar en Instagram también con Soy Marta Montesinos y bueno, le podéis preguntar a Julieta también dónde encontrarme cuando hacemos cosas en Valencia porque de vez en cuando nos Sí, juntamos. tal cual, nos cruzamos en eventos y demás, así que sí, nos vemos bastante seguido. Bueno, Marta, la verdad que muchas gracias por tu tiempo, por los consejos, por los hacks, por los tips, por los errores que no necesitamos cometer y que está bueno que si otros ya lo hicieron, los tengamos presentes. Eh, Espero que también las personas que estén pensando en crear este tipo de servicios de continuidad, que busquen más de estos consejos, sobre todo ahora que también tenés el canal de YouTube, está muy bueno como para consumir eso. Así que nada, gracias por tanta generosidad y por traernos todos estos consejos y tu experiencia. Nada, gracias a ti por abrirme esta ventanita a tu audiencia y sobre todo que ya no tengan que venir solo a mí, sino que realmente se replanteen qué es lo que quieren. Es muy importante. Creo que la gente a veces no piensa en realmente lo que necesita su negocio, sino que se fija en los negocios de otros y no Mm, todos nos valen los modelos. tal cual, totalmente. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Las personas que están escuchando o viendo, los invito a que dejen un comentario, que dejen valoración del episodio también, si les gustó, que lo compartan en redes para que más emprendedores lo escuchen. O sea que creo que toda esta información es muy, muy útil para todo aquello que queremos crear, para toda esa estructura que queremos crear y que despierte seguramente alguna idea. Para todos, muchas gracias también por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.